Bienvenidos al curso sobre cómo contabilizar el impuesto sobre sociedades. Mi nombre es Juan Antonio González Díaz, soy economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Antes que nada, quiero comentaros que este curso no va sobre el cálculo del impuesto sobre sociedades, tenemos un curso específico para esa materia, sino que va sobre cómo contabilizar este impuesto una vez calculado. Por tanto, partimos de una liquidación extracontable del impuesto, generalmente en este. Partimos lógicamente del resultado contable, que no va a coincidir con la base imponible previa sobre la cual calcular el impuesto sobre sociedades, ya que el resultado contable hay que ajustarlo, una serie de ajustes que veremos con detalle en este curso, para llegar a la base imponible. Esta base imponible puede ser definitiva, puede ser previa, en función de que la empresa tenga o no pérdidas de ejercicios anteriores, bases imponibles negativas que pueda compensar. Si las tiene, habrá que reducirlas de la base imponible previa para obtener la base imponible, a la cual se le aplica el tipo de gravamen según la legislación y me dará la cuota íntegra. Esta cuota íntegra también puede verse afectada por una serie de deducciones y bonificaciones fiscales a que la empresa tenga derecho en cuota, que me darán la cuota líquida una vez deducidas. Esta cuota líquida realmente sí equivale al impuesto corriente de sociedades, digamos que sería el resultado de la liquidación. Lo que pasa es que la empresa puede tener algunos ingresos sometidos a retención. Nuestros clientes, al pagarnos, retienen una cantidad de dinero, un porcentaje determinado, que ingresan a la agencia tributaria en nuestro nombre. Además, la empresa puede realizar pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades, que son importes ya pagados, por lo tanto, del total a pagar se le restará las retenciones y los pagos a cuenta que he comentado para dar lugar a la cuota diferencial, que no es más que la cantidad que sale a pagar en caso de que aún sea mayor que la cantidad ya pagada, o sale a devolver en caso de que haya pagado un importe superior al resultado de la liquidación. Bien, pues el curso va a consistir en cada una de estas partidas que componen la cuota diferencial. Y vamos a empezar por los ajustes que modifican el resultado contable respecto a la base imponible previa. Estos ajustes se basan en dos tipos de diferencias distintas. Por una parte, diferencias permanentes, que lo que nos viene a decir es que un gasto sí es gasto desde el punto de vista contable, pero no es gasto desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, esto pasa con las multas y con las sanciones. Nosotros los contabilizamos como gasto en el grupo 6, sin embargo, Hacienda no lo considera como tal, con lo cual habrá que corregir el resultado en la cuantía de estos conceptos contabilizados. ¿Cómo se liquidaría el impuesto? Pues si, por ejemplo, partimos de un resultado contable de 14.600 euros, pero tenemos contabilizado una sanción de 1.000 euros, ya incluida en ese resultado, nosotros partimos del resultado contable de 14.600 euros, con la multa incluida, pero para tributar, desde el punto de vista de Hacienda, esos 1.000 euros no son gasto. Y al no ser gasto, debo decir a Hacienda que yo no he ganado 14.600, sino que he ganado 1.000 euros más, como si la multa no hubiera sucedido o no lo hubiéramos pagado, ¿de acuerdo? Con lo cual, la base imponible previa va a ser el resultado contable ajustado por la sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista de Hacienda, ese gasto que yo he pagado como consecuencia de una multa o una sanción no es gasto, es gasto contable, pero no gasto fiscal. ¿En contabilidad qué pasa? Pues se contabiliza como un gasto normal. ¿Cómo se contabilizaría? En este mismo ejemplo, en el cual hablamos de una sanción de 1.000 euros, la contabilizamos como multa y sanciones a bancos por el importe correspondiente. Yo soy partidario de usar la cuenta 631, otros tributos, pero con una terminación distinta, inequívoca, para que me facilite el trabajo. Si yo a lo largo del año del ejercicio económico voy anotando todas las sanciones, todas las multas a una cuenta distinta de la genérica, me facilita el trabajo para que al finalizar el curso académico, el curso económico, pueda directamente analizar este tipo de gastos sin necesidad de hacer una labor ardua de ir partida por partida para ir separando las que sí son gastos para Hacienda y las que no. Conclusión: una diferencia permanente no tiene ninguna incidencia contable, se contabiliza como tal. El gasto se contabiliza como tal y su efecto es solamente fiscal. Para Hacienda, ese gasto, esa multa, esa sanción, es una diferencia permanente, puesto que no va a ser gasto para este ejercicio ni para ningún otro. Además de las diferencias permanentes, tenemos también diferencias temporarias. La norma define diferencias temporarias como aquellas derivadas de la diferente valoración contable y fiscal atribuida a activos, a pasivos y a instrumentos de patrimonio.
¿Qué es base fiscal? La norma define base fiscal como el importe atribuido a los activos, pasivos o instrumentos de patrimonio de acuerdo con la legislación fiscal. Es decir, el valor que a efectos de la normativa fiscal se le atribuye a activos, a pasivos o a instrumentos de patrimonio. Lo que tenemos que hacer a la hora de calcular y de contabilizar el impuesto es comparar la valoración contable de un activo con la base fiscal de ese activo, con el valor fiscal que tiene ese bien a efectos fiscales. En caso de que estos difieran, de que la base fiscal difiera del valor contable, en ese caso pues se genera una diferencia temporaria. Existen dos tipos de diferencias temporarias, atendiendo a qué va a pasar respecto al futuro. Si en el futuro la diferencia temporaria generada, es decir, la diferente valoración de un activo desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal, me van a obligar a pagar menos en el futuro, en ese caso estaremos ante una diferencia temporaria deducible. Me harán pagar menos en el futuro. Sin embargo, si la diferencia temporaria ocasionada como una distinta valoración atendiendo a la normativa fiscal y contable de un bien, en este caso, si esa diferencia me va a hacer pagar más en el futuro, estaremos ante una diferencia temporaria imponible. Esto es importante porque el criterio para determinar si una diferencia temporaria va a ser deducible o imponible va a ser preguntarnos qué pasa en el futuro. ¿Pagaré más? Imponible. ¿Pagaré menos? Deducible. Según el Plan General Contable del 2007, las diferencias temporales se pueden producir en primer lugar, por existencia de diferencias temporales, que son las mismas que existían en el antiguo Plan General Contable. Por tanto, tenemos en primer lugar diferencias temporarias temporales, que la analizaremos con detalle. Y luego da otras posibilidades que me pueden dar lugar a registrar en mi balance diferencias temporarias. Por ejemplo, ingresos y gastos registrados directamente en el patrimonio neto, siempre que dichas variaciones difieran de los atribuidos a efectos fiscales. Lo veremos con detalle. O bien, en una combinación de negocios, cuando los elementos patrimoniales se registran por un valor contable distinto del atribuido a efectos fiscales. Es decir, si una empresa compra a otra un conjunto de elementos, una combinación de negocios que tenga tanto activos como pasivos, si la valoración fiscal que se le da a alguno de ellos difiere de la valoración contable, pues entonces se generarán diferencias temporarias. Igual ocurre con la valoración ya no de una combinación de negocios, sino de un elemento en concreto. También pueden generar diferencias temporarias. Vamos a ir analizando todas estas partidas, todas estas diferencias temporarias, pero vamos a empezar por la primera opción, diferencias temporarias temporales. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo para simplificar su entendimiento. Si por ejemplo compramos un elemento de inmovilizado por 10.000 euros, cuya vida útil estimada es de 5 años, esto significa que los 10.000 euros no van a ser un gasto del ejercicio, sino que voy a comprar un elemento que me va a dar rentabilidad durante una serie de años. Por lo tanto, tiene sentido que este elemento lo lleve a gasto poco a poco, en función de su vida útil. 5 años suponen que yo voy a llevar cada año a gasto el 20% a través de un concepto que es la amortización anual. Sin embargo, existe la opción de que la normativa fiscal me permita acogerme a una serie de beneficios fiscales que hagan que lo pueda llevar a gasto fiscalmente deducible a un ritmo distinto del que aparece en contabilidad. Por ejemplo, si soy empresa de reducida dimensión, yo podría contabilizar, yo podría llevarme a gasto todos los años ya no el 20% de amortización anual, sino el doble de este 20%, es decir, podría deducirme un 40% de amortización todos los años. La primera idea básica es que si esto ocurre, si yo tengo una legislación fiscal que me permite llevarme a gasto de una forma distinta el gasto en amortización, yo no debo contabilizar según la normativa fiscal, debo contabilizar atendiendo a la normativa contable, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que mi balance registre la imagen fiel, es decir, para que me parezca los elementos de inmovilizado en función de su vida útil real, no de la vida útil que me ocasiona la legislación, la normativa fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en primer lugar utilizo la normativa contable para ver cuánto llevo a gasto todos los años. Si yo el 20% lo llevaré a gasto cada año, el 20% sobre 10.000 euros son 2.000 euros. Yo voy a amortizar 2.000 euros cada año, que va a suponer un gasto de 2.000 euros cada año. ¿Qué significa esto? Que después de los 5 años que he estimado como vida útil, yo tendré un total de gasto de 10.000 euros, que es la base del inmovilizado. Llevo a gasto la inversión total
pero de forma progresiva. En este caso he utilizado un sistema de amortización lineal, de tal forma que todos los años amortizo la misma cantidad de bien, de tal forma que después de 5 años ya debo dejar de utilizar el bien y lo tengo completamente amortizado y he repartido el gasto entre todos los años. A partir de aquí calculo cuál es el valor contable. El valor contable se va a calcular siempre partiendo de la inversión inicial, la amortización acumulada de cada año. Es decir, el valor contable del bien después de un año va a ser los 10.000 euros que invertí en él menos los 2.000 euros que he amortizado el primer año, son 8.000 euros. El segundo año 6.000, puesto que amortizo otros 2.000 euros. El año 3, el año 4, el año 5, 4, 2 y 0. El valor contable del bien después de 5 años, puesto que ya se ha amortizado en su totalidad. La base fiscal de cada ejercicio se va a obtener de forma análoga al valor contable, pero teniendo en cuenta que desde el punto de vista fiscal yo puedo amortizar el 40%. Por lo tanto, el ritmo va a ser distinto. El año 1 ya no amortizo el 20% según contabilidad, sino que amortizo según la normativa fiscal, que va a ser el 40% sobre 10.000, 4.000 euros. Igual el año 2 y el año 3 en teoría también serían 4.000 euros. ¿Por qué son 2.000? Porque nunca puedo amortizar más que la inversión. Es decir, nunca puedo tener una amortización superior a la inversión realizada en ese bien. Por lo tanto sería el año 3 2.000 euros hasta completar los 10.000 que me costó el elemento de inmovilizado. A partir de la amortización fiscal puedo obtener cuál es la base fiscal de este elemento de inmovilizado, que va a ser siempre el precio de adquisición menos la amortización. Por lo tanto, para el año 1, si lo compré por 10.000 y fiscalmente he amortizado 4.000, la base fiscal de ese bien será 6.000 euros para el año 1 y 2.000 para el año 2 y 0, lógicamente, para el año 3. Como podemos observar, el conjunto de amortización contable después de 5 años va a coincidir con el conjunto de amortización fiscal después de 4 años. Es decir, siempre la amortización va a ser la misma de forma acumulada, 10.000 euros. Solo cambia la velocidad o el ritmo al cual yo voy llevando a gasto contable o voy llevando como gasto deducible desde el punto de vista fiscal la adquisición de ese inmovilizado. Este es el concepto de diferencias temporarias. No es como en diferencias permanentes, que si era gasto para normativa contable y no era gasto para normativa fiscal, sino que ahora sí es gasto para ambas normativas. Es gasto contable y es gasto fiscal, solo que el ritmo al cual vamos imputando a gasto es distinto para una o para otra. ¿De acuerdo? Bien, una vez comprobado el valor contable y la base fiscal, hay que compararla. Si vemos que no coinciden, entonces se generarán diferencias temporarias. El siguiente paso va a ser, por tanto, identificar si estas diferencias temporarias van a ser deducibles o imponibles. Recordar, deducibles si en el futuro pago menos, imponibles si en el futuro pago más. Entonces, para ello, lo ideal sería seguir la siguiente argumentación. Si para un ejercicio, el ejercicio en el cual adquiero el elemento de inmovilizado, el valor contable es mayor que la base fiscal, eso significa que desde el punto de vista fiscal mi bien vale menos que el importe que aparece en contabilidad. Entonces, siguiendo esa analogía, este año debería pagar menos, puesto que mi bien fiscalmente vale menos que en contabilidad. Pero no es la pregunta. La pregunta no es qué va a pasar este año, sino qué va a pasar en el futuro. Y si este año pago menos, como el efecto conjunto es neutro, significa que el resto de años pagaré más. Es decir, si el valor contable es superior a la base fiscal, a partir del año que viene pagaré más impuestos. Eso me indica que cuando ocurre esto, la diferencia temporaria va a ser imponible. ¿De acuerdo? Valor contable mayor que base fiscal, este año tendría que pagar menos, pero la pregunta no es qué hago este año, sino que voy a hacer los siguientes años, que va a ser pagar más, porque el efecto conjunto es neutro. Si este año pago menos, el resto pagaré más para que sea neutro el efecto. Por lo tanto, en este caso estaremos ante diferencias temporarias imponibles. De manera análoga, si el valor contable es menor que la base fiscal, en este caso tengo contabilizado un bien que fiscalmente vale más que el importe que aparece en contabilidad, con lo cual debería pagar más este año. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué va a pasar los siguientes años. Como el efecto es neutro, si este año debería pagar más, los años siguientes debo pagar menos. Por lo tanto, en este caso, la diferencia temporaria sería deducible, puesto que debo pagar menos impuestos en el futuro. ¿De acuerdo? Aquí comparamos, para el ejemplo anterior, el valor contable con la base fiscal. Para el año 1, por ejemplo, tenemos una base fiscal de 6.000 y un valor contable de 8.000.
Si calculamos la diferencia, 6.000 menos 8.000 me daría menos 2.000 euros de diferencia temporaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que si este año el valor contable es superior a la base fiscal, este año pagaría menos, pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué va a pasar en los siguientes años, y lo que va a pasar es que para pagar este año menos, debo pagar más los años siguientes. Por lo tanto, no solamente calculamos cuál es la diferencia temporaria, sino que la identificamos como una diferencia temporaria imponible, porque tendré que pagar más en el futuro. ¿Qué pasará el segundo año? Pues el segundo año volvemos a calcular la diferencia entre base fiscal y valor contable. 2.000 euros menos 6.000 euros sería menos 4.000, como aparece reflejado. Pero claro, esos 4.000 euros, menos 2.000 provienen del año anterior, con lo cual de esos menos 4.000, menos 2.000 son del año anterior y otros menos 2.000 son de este año. Por lo tanto, el segundo año la diferencia temporaria sería de menos 2.000 euros. El año 3 calcularíamos la diferencia temporaria como diferencia entre 0 y 4.000. 0 menos 4.000 sería menos 4.000. Sin embargo, menos 2.000 vienen del año 1, menos 2.000 vienen del año 2, por lo tanto no se ha generado ninguna diferencia temporaria en este tercer año. El año 4, 0 menos 2.000 serían menos 2.000, pero hay que restarle menos 4.000 generado acumulado, con lo cual sería 2.000 en sentido contrario. Es decir, a partir del año 4 se produce la reversión de las diferencias temporarias, tanto el año 4 como el año 5, por 2.000 y 2.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que después de 5 años no existe diferencia temporaria, esta se ha cancelado. Vamos a ver cómo se liquidaría el impuesto. Si yo tengo un resultado contable de 14.600 euros, en este ejemplo hemos visto que la diferencia temporaria era de menos 2.000 y era una diferencia temporaria imponible, es decir, que en el futuro pago más. ¿Pero qué significa eso? Que si pago más en el futuro, pago menos este año. Por lo tanto, el resultado contable lo debo reducir. Cuando estamos ante diferencias temporarias imponibles, reduzco el resultado contable para dar la base imponible previa de este año. Con lo cual, según Hacienda, este año he ganado 12.600 euros en lugar de haber ganado los 14.600 que aparece en el ejemplo. En contabilidad, está claro que yo, en este caso que tengo una diferencia temporaria imponible, debo pagar más en el futuro. Es decir, tengo una deuda con la administración. Debo pagar más en el futuro y esa deuda la debo registrar. Es decir, una diferencia temporaria imponible que me hace pagar más en el futuro me indica que debo contabilizar un pasivo. Si fuera el caso contrario, en el cual debo pagar menos porque estamos ante una diferencia temporaria deducible, tengo un crédito frente a la administración, en cuyo caso puedo contabilizar un activo por diferencias temporarias. ¿Cómo se contabilizan? Si hablo de activos por diferencias temporarias deducibles, le voy a contabilizar una cuenta que es la 4740, activos por diferencias temporarias deducibles. Y su importe se va a calcular multiplicando el importe de la diferencia temporaria por el tipo de gravamen. Si estamos, sin embargo, ante una diferencia temporaria imponible, se va a contabilizar la cuenta 479, pasivos por diferencias temporarias imponibles. Y su importe se va a calcular multiplicando también la diferencia temporaria imponible por el tipo de gravamen, como vamos a ver en el ejemplo. Siempre la contrapartida, tanto para la cuenta de activo como para la cuenta de pasivo, va a ser la cuenta 6301 impuesto diferido. Por lo tanto, la cuenta 6301 puede tener saldo deudor o acreedor. Puede ser un gasto o un ingreso, dependiendo si la contrapartida es un activo o un pasivo. En el ejemplo que estamos tratando, yo tengo diferencias temporarias imponibles de menos 2.000, menos 2.000, 0, 2.000 y 2.000. Pues todo ello lo multiplico por el tipo de gravamen para calcular cuál es el pasivo por diferencias temporarias imponibles que debo contabilizar cada periodo. Un pasivo de 600 euros para el año 1, un pasivo de 600 euros para el año 2, no contabilizo nada al tercer año y los años 4 y 5 lo que hago es revertir, dar de baja el pasivo contabilizado. Veamos cómo se haría. El año 1 y el año 2 contabilizaría un pasivo por diferencia temporaria de 600 euros, el 30% sobre la diferencia temporaria imponible. Como es un pasivo, va al haber, lógicamente, y la contrapartida va a ser impuesto diferido, la 6301. Esto lo haré tanto el año 1
como el año 2. El año 3, como no se genera diferencia temporaria ninguna, no debo contabilizar nada. Los años 4 y 5 lo que se produce es la reversión del efecto impositivo de la diferencia temporal. Por lo tanto, lo que tengo que hacer tanto el año 4 como el año 5 es dar de baja el pasivo. Doy de baja el pasivo por 600 euros, que sigue siendo multiplicación del tipo de gravamen por la diferencia temporaria imponible, y uso como contrapartida el impuesto diferido. Como vemos, durante 2 años tendré un gasto de 600 euros y durante 2 años un ingreso de 600 euros, que me cancelará el efecto conjunto en esos 5 años. Doy de alta un pasivo por 2 veces 600 euros y lo doy de baja por 2 veces también por 600 euros. Como veis, el efecto es neutro. Digamos que una bonificación fiscal de este tipo sería pagar menos impuesto hoy, ya veremos qué pasa en el futuro. Como vemos ahí, el saldo final de la cuenta 479 va a ser de 0 euros. Hay 2 ejemplos A y B, que haremos al finalizar el curso para introducir la liquidación total del impuesto y cómo contabilizar cada partida que interviene en esta. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí solamente para ver cómo se contabilizarían las diferencias temporarias deducibles e imponibles.